La subida del coste de la energía eléctrica para el consumidor ya es un hecho y se ha implementado en su pico más alto con una subida del 41% en una nueva modalidad de 3 tramos en la cual hay una llamada hora valle, hora llano y hora punta. Fuera de la evidente crítica dirigida de modo partidista a criticar el donde digo Diego y vulgarmente el prometer hasta meter y una vez metido nada de lo prometido, es decir, la hipocresía de la clase política que se esgrime una vez más en un estado donde todos sin excepción y no los que hay ahora llevan 40 años haciendo lo contrario de lo que en un principio dijeron o lo que en un principio criticaban cuando no estaban en el gobierno, llevan el gobierno y hacen lo mismo o peor. Fuera de esto, creo que lo que debemos examinar es la motivación, por qué se hace esto y sobre todo, por qué los ciudadanos no podemos hacer nada para evitarlo. Al respecto, y como bien es sabido, el gobierno ha implementado estas 3 franjas para, según ellos, hacer una transición hacia un modelo energético más ecosostenible. Es una justificación ante la cual yo podría llegar a estar de acuerdo. Desde luego, el bien que supone el medio ambiente debe ser atendido, pero no a costa de un bien más primario como es, desde luego, el desfavorecimiento a las personas que menos tienen y el encarecimiento de un bien y un recurso tan primario y tan elemental como es la energía eléctrica hoy en día, que, como repito, a quien más va a afectar, quien más lo va a sufrir, son las personas que menos tienen. Y esto es muy fácil de advertir porque el modelo energético que se ha planteado con estos 3 tramos no atiende a las necesidades reales de consumo de energía, sino que presupone que hay un vicio, una cultura, un hábito de consumo energético en unas horas determinadas, cuando realmente la energía tiene unos picos o unas franjas donde se consume más porque realmente es donde más se necesita. Por ejemplo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde o de 6 de la tarde a 10 de la noche, que es el pico donde se ha puesto la hora punta y donde la energía se va a encarecer exponencialmente una barbaridad, pues en estas franjas horarias es donde la gente generalmente o está trabajando o está haciendo las labores del hogar o desde luego es donde puede hacer la actividad que requiere el consumo energético en función del horario que la gran mayoría de personas que trabajan o que tienen responsabilidades familiares o de cuidados de terceros pues necesitan en ese momento el consumo energético. No es una cuestión caprichosa. Para que todo el mundo lo entienda, evidentemente una familia de 4 o 5 miembros que vive en un piso de 70 u 80 metros cuadrados no se puede permitir el lujo, después de todo el día trabajando o atendiendo a los menores o a los mayores, a las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana poner la lavadora, encender el refrigerador, hacer la comida, la cena, pasar el aspirador, entre otras cosas, porque los seres humanos generalmente a esas horas lo que queremos es dormir. ¿Quién puede hacerlo? Pues quien tiene una mansión o quien vive en un sitio en el cual las características de amplitud de espacio le permiten poner una lavadora a esas horas o poner los electrodomésticos que más consumen. Esto hace que de manera indefectible, es decir, de manera obligatoria, la gran mayoría de los ciudadanos vayan a verse obligados a consumir energía en las horas punta. Y incluso yendo con cuidado, se ha calculado que la persona media en España que vaya con cuidado y que no abuse en las horas puntas va a pagar de media más en la factura de la luz entre un 10 y un 15%. Esto sumado, y tanto que le gusta a los políticos españoles compararse con el resto de Europa, al hecho de que una vez más España está el número 1, el top, no solamente en desempleo, no solamente en deuda, sino también en encarecimiento de la energía. Y esto se da porque en España, y para la gente que no lo sepa, el 30% es el coste de mercado de la energía. Es decir, el 70% de la factura de la luz viene grabado por impuestos, por tasas, etcétera, etcétera, y al final es un dinero que va al Estado, no va a las eléctricas. Desde luego también porque España es el único país de la Unión Europea que mantiene un gravamen de la energía eléctrica de un 21% frente a un 5%, por ejemplo, que tiene Francia o también Reino Unido, incluso Portugal, que tenía un IVA en la energía eléctrica parecido al nuestro durante la pandemia, lo ha reducido al 5%, entendiendo que un bien primario, estando además obligatoriamente encerrado en casa como es la energía, no puede bajo ningún concepto estar grabado con un 21% de IVA. Algo normal, lógico, pero que en España desde luego no importa. Y no importa por la sencilla razón que realmente la excusa que se ha puesto de cambiar el modelo de consumo energético en España en pro de favorecer
el medio ambiente y reducir el CO2, eso tampoco importa a la clase política española, porque hay muchos modelos para incentivar esto, como por ejemplo calcular más o menos la necesidad de una familia media de consumo energético y todo lo que pase en consumo mensual de esa cantidad de kilovatios, entonces sí grabarlo de manera más exacerbada para obligar a los ciudadanos a un consumo moderado de energía. Y no de manera obligatoria ponerlo por tramos y por horarios, como si poner la lavadora o cocinar a una hora determinada fuera un capricho temporal del horario de los ciudadanos y no una obligación de que los ciudadanos tienen trabajo, tienen obligaciones, algo que desde luego entiendo que la clase política no comprenda. Es decir, en definitiva, encarecer la energía eléctrica en una hora determinada como si fuera un vicio, lo mismo que comprar tabaco y por lo tanto ponerle un precio prohibitivo a la cajetilla a través de impuestos para educar a la ciudadanía, es una excusa que bajo mi punto de vista no se sostiene. ¿Qué es lo que sí se sostiene? Pues que España, incluso desde antes de la pandemia, estaba en caída porque gasta más de lo que produce. España es un país que requiere desde las últimas décadas de río de dinero, de financiación, de deuda pública para sostener un modelo de Estado que es más que cuestionable en cuanto a la eficiencia y eficacia se refiera y sobre todo en cómo desde que se percibe el dinero público, no solamente a través de impuestos y gravámenes, sino también de deuda, ese dinero realmente se destina a lo que se debe y no se queda por el camino o se gasta en chorradas varias, cuando no directamente se roba. Entonces, en una situación actual con 500.000 de personas en ERTE y casi 4 millones de parados, por no hablar de la población inactiva y también siendo punteros en Europa en desempleo, considero que esta medida se ha adoptado única y exclusivamente para seguir manteniendo la recaudación que el Estado español necesita porque, repito, gasta más de lo que produce o gasta más de lo que el país es capaz de producir. Y esto para mí tiene una clara razón política. En España tenemos unas duplicidades administrativas entre comunidades autónomas, diputaciones y órganos nacionales que suponen un coste de 200.000 millones de euros, además de lo que se roba, de lo que nos enteramos y de lo que no nos enteramos, que en los últimos años de lo que nos hemos enterado ha sido de 124.000 millones de euros, que es casi un año de pensiones, y todo eso evidentemente hay que seguir pagándolo, porque el modelo de Estado de partidos en eso se basa, en la corrupción, en que el Estado y la administración pública se fusionan con las estructuras de los partidos y hay muchísimas personas que deben su trabajo, su puesto y directa o indirectamente su calidad de vida a que entre dinero en las arcas públicas, a pesar de que su funcionalidad o el trabajo que desempeñen sea completamente inútil, esté duplicado o sea desde luego ineficiente. Este caso del despilfarro sí considero que sería perfectamente subsanable si en España existiera un régimen político, desde luego, donde la funcionalidad política se debiera a que los cargos políticos están por elección y por funcionalidad y no por elección o conveniencia o la idea que tenga en ese momento el político o la administración de turno, sea en la instancia que sea, diputaciones, municipios, comunidades autónomas o a nivel nacional. Pero fundamentalmente, y a pesar de que un modelo democrático en contraprestación al que tenemos partitocrático pudiera llegar a ser también costoso por las decisiones que decidiera la mayoría de la ciudadanía en cuanto a los servicios que el Estado debe prestarles, por lo menos tendríamos la facultad de dirimir y de ingerir en las decisiones políticas que nos afectan directamente, como la que estamos viendo ahora mismo, porque un diputado que representa un distrito electoral donde la gran mayoría de los ciudadanos son clase media o baja y se le presenta un proyecto de ley que tiene que votar en el cual, en este caso, se va a encarecer la luz un 10 o un 15%, ese diputado, sea del partido que sea, o vota en contra de esa propuesta de ley, o ese tío seguramente dejaría su cargo como diputado, si no es que no sería nunca más elegido. En lugar de eso tenemos una política constante de distracción de las necesidades de los ciudadanos, que además es para lo que se supone que está la política. Por ejemplo, en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, el tema no es cuándo se plancha, sino quién plancha. Es decir, de manera constante y sistemática se sustituye el foco de los ciudadanos sobre aquello que les importa y les afecta, como es su patrimonio, su seguridad, su bienestar, la protección de sus derechos fundamentales a través de la elección de representantes que vigilan, controlan y ponen el límite al poder ejecutivo. Todo eso se pone de lado y lo que se presenta es una problemática entre aspectos ideológicos que son muy fáciles de vender y que hacen a la gente galopar a votar a los partidos, aunque luego, como digo,
donde dije digo. ¿Y qué temas son estos? Pues la inmigración ilegal, que vienen a invadirnos los islamistas, el feminismo, el patriarcado, solo es el globalismo, el comunismo, Franco y que esté en una tumba que no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, empezar a combatir este modelo de Estado no es para traer una alternativa idílica donde todo va a ser de color de rosa, pero que por lo menos va a solventar o va a poner límites a los problemas tan graves que vivimos azotados por la clase política, que están generando no solamente un empobrecimiento masivo de la población española, sino una fractura y una tensión social brutal, donde los políticos, para que no pongamos el foco en estas cosas básicas que tocan a cada uno de los ciudadanos, lo que hacen es inventar problemas y aplicar soluciones innecesarias que además empeoran la situación, fracturan, crispan socialmente, incluso afectan a las relaciones del día a día de cada uno de los españoles, fracturando, como digo, compartimentando en premisas ideológicas vacías, falsas y que no tienen nada que ver con la realidad actual de lo que es España. Y mientras no nos opongamos y dejemos de cooperar con este discurso y no les compremos ni les prestemos atención a los políticos, es decir, hagamos una acción cívica de no cooperación y de no participar con este sistema, esto no solamente va a seguir, sino que se va a agravar. Y todos lo vamos a ver. Hasta entonces, pues aquí seguiré y espero que cada vez seamos más salud y libertad colectiva.